si me deja. Ahí está. Todo está rebelde hoy. Bien. El último día estábamos hablando todavía sobre las benzodiazepinas. Vimos cuál es el índice terapéutico entre benzodiazepinas, barbitúricos y etanol. Realmente, como yo les dije desde el principio, cuando empezamos a ver estas sustancias que actúan sobre el sistema nervioso central, yo les decía que si ustedes buscan simplemente así en una forma general en el internet, ustedes encuentran mucho de estas sustancias relacionadas con drogas de abuso. Entonces, les hablaba sobre el índice terapéutico, el por qué, por ejemplo, las benzodiazepinas vinieron a desplazar a los barbitúricos. Entonces, vamos a ver. Marcela Briones. Marcela, buenas tardes. De acuerdo a lo que leyeron para el día de hoy, ¿para qué se recomienda las benzodiazepinas? ¿Para el tratamiento de qué? ¿O en casos de qué? Ansiedad, insomnio, convulsiones. Muchos usos. Sí, más o menos y también como un relajante muscular. Gracias, Marcela. Entonces, ustedes leyeron cuáles son los usos de las benzodiazepinas y el por qué realmente se comercializan bastante y por qué es que también vemos algunos abusos en la utilización de las mismas. Miguel Marroquín. Buenas tardes, Miguel. Según el documento que ustedes leyeron, ahorita hay, digamos, lo que me dijo Marcela es los usos que tradicionalmente han tenido las benzodiazepinas desde que se comenzaron a comercializar y que fueron aprobadas para terapéutica. Sin embargo, ya hay algunos nuevos descubrimientos. ¿Para qué es que se están estudiando ahorita una nueva clase de benzodiazepinas? Para tratar algunos tipos de cáncer. Muy bien, Miguel, muchas gracias. Como ustedes pudieron leer, se están sintetizando unas nuevas benzodiazepinas, pero si ustedes se dieron cuenta, estructuralmente, pues no son tan iguales, porque alguien diría, bueno, se van a utilizar las mismas para el cáncer. Ustedes ven que han sintetizado algunos compuestos que son muy similares a las benzodiazepinas, caen dentro del grupo de las benzodiazepinas, pero estructuralmente son un poquito diferentes. Son las 1, 2, 3 triazol benzodiazepinas. Y esas se están estudiando para el tratamiento de algún tipo de cánceres, como los cánceres hematológicos. Mariam Nufio. Mariam, buenas tardes. Como me estaba diciendo Miguel, se
están estudiando estas benzodiazepinas para tratamiento de algunos tipos de cáncer. Yo les decía algunos cánceres hematológicos. ¿Cuál es la acción de estas sustancias para que se puedan utilizar para este tipo de cánceres? Suprimiendo proliferación, pero ¿con qué interactúan? Con las proteínas B. Está bien, María, muchas gracias. Entonces, tal y como ustedes pudieron leer y como nos acaban de contestar sus compañeros, para eso se están estudiando estas nuevas clases de benzodiazepinas. Entonces ustedes ven, ahorita ustedes están leyendo las benzodiazepinas o están estudiando las benzodiazepinas mayormente como se han utilizado como depresores del sistema nervioso central, pero ustedes, pero más adelante, conforme vaya avanzando los estudios, puede ser que se utilicen para alguna otra cosa y por eso es que es importante que ustedes estén al día porque ven cómo es que cambia la aplicación a veces de un mismo grupo de sustancias. Rocío García Salas. Buenas tardes, Rocío. Además, ustedes pudieron leer en el documento el por qué razón este tipo de compuestos como lo son las benzodiazepinas realmente están dando problemas del abuso de ellos y de la adicción. De lo que leíste, ¿qué es lo más importante con relación al por qué es que hay este tipo de abuso y adicción? ¿O por qué ocurre? Generan dependencia, pero ¿por qué es que, por qué se está generando esta dependencia o qué está pasando? Que los pacientes, pues, se van volviendo dependientes de estas sustancias. Ahí les explican una de las razones del por qué es que de este abuso y adicción. Debido a la tolerancia que estas presentan, cada vez se van estando más de la dosis. Melanie Flores, tú puedes apoyar a Elizabeth con relación a la pregunta que yo con la pregunta que yo le hice. Melanie. Puede ser por el mal uso del paciente, dice Rocío, pero también recuerdo que eso mencionaba que presentan tolerancia. ¿Algún voluntario que me diga una de las razones por las que hay un abuso y adicción de estas sustancias, según explica lo que ustedes leyeron en la lectura que les puse en Perusal? Yanis, porque dejan altas dosis al prescribirlas, más o menos. A intoxicación no, ya intoxicación ya no, ya si hay intoxicación ya no hay abuso de adicción.
Los prescriben como primer tratamiento para ansiedad cuando no debería ser así. Dulce acaba de recontestar. Los prescriben como primer tratamiento para la ansiedad cuando no debería ser así y por un uso a largo plazo o por la automedicación. Gracias, Verónica. Sí, Dulce, y a lo que les explican ahí es que los médicos generalmente cuando hay algunos procesos de depresión, cuando las personas tienen algunas características de depresión, entonces los medicamentos que se utilizan para este tipo de enfermedades, porque la depresión es una enfermedad, no es solo estar triste o porque hoy me levanté sin ganas de hacer nada y quiero quedarme en mi cama todo el día, eso no es depresión. Depresión es una enfermedad en la que hay una sintomatología en el cual puede ser diagnosticada esos casos de depresión y pues son fenómenos a nivel del sistema nervioso central bastante serios. Entonces, ahí les explican cómo es que hay los medicamentos que sirven para la depresión tardan mucho tiempo en comenzar a hacer su efecto. Entonces, los médicos los combinan con benzodiazepinas cuando realmente nunca se ha demostrado que esto sea lo conveniente. Y el problema es que como la benzodiazepina, pues empieza a actuar más rápido. Entonces les dan prescriben las benzodiazepinas para calmar la ansiedad o la situación, para tener más tranquilos a los pacientes, para calmarlos. Sin embargo, también les dan pues el otro medicamento contra la depresión. Cuando empieza a actuar los medicamentos contra la depresión, el médico no retira las benzodiazepinas, sino que generalmente las continúa. Y esto hace que los tratamientos sean largos, pero según lo que explica en el artículo, el problema es en la prescripción de los médicos. Entonces, para mí es importante hacer hincapié en esta parte, porque ustedes como químicos farmacéuticos tienen un papel muy importante, porque definitivamente ninguno somos perfectos, pero los médicos cometen errores de esta naturaleza porque ellos no conocen exactamente todos los mecanismos de acción de las sustancias y muchas veces se guían en experiencias previas sin haber incluso preguntado a los pacientes los problemas que tuvieron cuando les recetaron algunos tipos de medicamentos. Entonces, ustedes como químicos farmacéuticos, cuando ustedes vean prescripciones que por alguna razón les llaman la atención y que no consideran que sean tan convenientes y tengan la oportunidad de intervenir, hay que intervenir. Cuesta mucho con los médicos y con las personas. Las personas tienen al médico como un dios, como que es el que sabe todo y a nosotros no nos ubican dentro del sector salud. Sin embargo, pues hay errores en las prescripciones y si ustedes tienen familiares que tienen algunos tratamientos, esos tratamientos, pues siempre hay que cuestionarlos, sobre todo cuando se trata de enfermedades de este tipo. O sea, hay que revisarlos. No se puede confiar únicamente con que tiene que mantenerse con ese tratamiento. Entonces, ustedes como químicos farmacéuticos sí son los expertos en saber cómo actúan los medicamentos y también cómo pueden interactuar estos medicamentos. El médico en general no pone atención en las interacciones medicamentosas, ustedes sí, y por lo tanto es el papel de nosotros químicos farmacéuticos que veamos estas situaciones. Entonces, como yo les decía, yo cuando estuve trabajando en esta farmacia, yo miraba recetas que les mandaban benzodiazepinas por 100 días, sobre todo estas hipnóticas, o sea, para que las personas pudieran dormir mejor. No consideraba yo conveniente que fuera tanto tiempo y realmente hay que decirle a las personas, mire, tenga cuidado, es mucho tiempo, es un tratamiento muy largo. Trate de no utilizar las 100 tabletas, ¿verdad? Porque dejaban tratamientos muy largos. Entonces, pues esa es la parte donde yo quería que ustedes se dieran cuenta de esta lectura. Exactamente, aquí me está diciendo Hans que conocía a una doctora que hacía unos cócteles de hasta 6 medicamentos diferentes. Realmente hay doctores de doctores, sabemos que hay unos mejores que otros y también sabemos que hay unos un poco que actúan de una manera más ética y otros que no son siempre no se comportan del todo
ético. Y lo que pasa es que a las personas también les gustan los medicamentos, las personas quieren que les manden algo. Entonces, hay algunos médicos que abusan demasiado en la cantidad de medicamentos que les dejan a las personas. Entonces, por eso les digo yo, si uno tiene la oportunidad y de poder intervenir y poderle dar algunas recomendaciones a las personas. Entonces, sí hay que tener un poco de cuidado con eso. Pues hay médicos que sí mandan demasiados medicamentos y que no se dan cuenta de las interacciones. Como hemos estado viendo, cómo es que hay diferentes, cómo a lo largo de la historia es que se han desarrollado los diferentes grupos de medicamentos. Entonces, me encontré esta tablita y ustedes aquí pueden ver que en 1883 es cuando GABA es sintetizada por la primera vez, cuando estaban identificando el neurotransmisor. Y a raíz de eso, pues, aparecen como primeros medicamentos que actúan de una manera agonista al GABA, los barbitúricos, y hablamos de ellos. Luego descubren algunas otras situaciones a nivel del cerebro e identifican en 1955, comienzan a trabajarse las benzodiazepinas cuando, ya les comenté, sintetizan el clordiazepóxido. Ya el clordiazepóxido luego es autorizado en terapéutica y que se comienza a utilizar. Como el clordiazepóxido, ya vieron que el metabolito era el que tenía la acción, ya sintetizan el diazepam, y a raíz de este conocimiento ya comienzan a aparecer también algunos anestésicos que se comienzan a utilizar de manera inyectada, no solo los gaseosos. Y más o menos así vamos viendo cómo es que va a lo largo de la línea del tiempo apareciendo nuevas sustancias. Y entonces aparecen las los drogas Z o fármacos Z, así son llamados. Y entonces aparecen en escena estos fármacos. No sé, me dio la impresión como que no habían leído esa parte. Natalia Jerónimo. Sí, licenciada. Natalia, buenas tardes. En el documento tenían a estos fármacos Z o no benzodiazepínicos. ¿Por qué se le llaman así? Por lo que yo entendí, es que sí tienen como que los efectos de las benzodiazepinas, más no tienen la estructura de una benzodiazepina. Exactamente. Y ahí Natalia se los explicó muy bien. Se llama, estos fármacos Z, pues son fármacos que fueron aprobados, como les dije, alrededor del 1990, según la línea del tiempo que acabamos de ver. Y como empezaron el Zolpidem, Saleptón, que empiezan con Z, entonces me imagino que por eso les dejaron fármaco Z, Sopiclone, que es el otro. Entonces, estos son medicamentos que tienen una acción similar a las benzodiazepinas, pero ustedes ven que estructuralmente son distintas a las benzodiazepinas. Sin embargo, análogos. ¿Análogos en qué sentido, Danielson? Pues según yo había leído, licenciada, era que eran análogos a las benzodiazepinas, los fármacos Z. Sí, pero no son análogos en el sentido de que se hayan desarrollado estructuralmente como análogos, porque ustedes ven que tienen estructuras químicas diferentes. No son tan análogos a las benzodiazepinas. Por ejemplo, el Zolpidem son de las imidazopiridinas, la sopiclona de las ciclopirrolonas y el Salepón del grupo de las pirazolopirimidinas. Entonces, realmente no son tan estructuralmente tan parecidos. Ustedes aquí pueden ver en esta diapositiva el diazepam
y ustedes ven que estructuralmente son diferentes. Sin embargo, van a actuar también sobre el receptor GABA. Bioequivalentes, no vamos a hablar de bioequivalentes, Virginia, porque al hablar bioequivalentes estamos hablando de fármacos que tienen el mismo principio activo, pero que fueron manufacturados, que aparecieron en el mercado cuando ya se venció la patente de los innovadores. Entonces, no mezclemos ese concepto. Bioequivalentes aquí no aplica. Estas son sustancias que, aunque químicamente son distintas, tienen alguna interacción con el receptor GABA. Por eso es que yo, en la diapositiva anterior, empecé cómo es que sintetizan el neurotransmisor GABA para conocer su acción, y de ahí va la línea del tiempo. Aparecen los barbitúricos, luego las benzodiazepinas se comienzan a utilizar y se comercializan ampliamente, y aparecen ya en 1992 el Zolpidem, que es un fármaco Z, ya aprobado por la FDA en Estados Unidos, y entonces se comienza a utilizar. Y si vemos en esto, pues vamos a seguir a lo largo del tiempo, en que van a ir apareciendo algunas otras sustancias y que tienen algunos otros mecanismos para tratar este tipo de afecciones a nivel del sistema nervioso central. Entonces, los fármacos Z son otras sustancias que aparecen, que interactúan también con el receptor GABA. Entonces, el Zolpidem fue uno de los primeros. Y del Zolpidem también está el Alpidem, que es esta estructura en donde se estudió la relación estructura-actividad, y se identificaron algunas partes que son importantes para que tengan interacción con el receptor GABA. Entonces, según se hizo la relación estructura-actividad, es importante que el compuesto tenga un anillo aromático planar, una región antiplanar, que es pues esta cadena, una región del anillo aromático de rotación libre, de manera que eso permite que pueda interactuar con el receptor, y una región rica en electrones que también va a permitir que tenga interacción con aminoácidos del receptor. ¿Cuál fue la ventaja que Kevin Conde? Kevin, buenas tardes. Si yo tenía ya las benzodiazepinas que habían presentado algunas características pues de ventaja frente, por ejemplo, a los barbitúricos, y se estaban utilizando ampliamente para tratar lo que ya mencionamos al principio de la clase, las diferentes situaciones en las que se usan las benzodiazepinas como ansiolítico, como relajante muscular, como anticonvulsivante, como hipnótico. Entonces, estas sustancias que estamos viendo ahorita, ¿qué aplicación le encontraron? Si yo ya tenía las benzodiazepinas, ¿o cuál fue alguna de las ventajas que se encontraron? Son más selectivas y tienen menos efectos adversos, dice Kevin. Andrés, sí, Andrés. ¿Tú qué me puedes decir? Yo me recuerdo que eran usados como hipnóticos, servían para como conciliar el sueño,
Y claro, como están diciendo, de que disminuían los efectos adversos, por ejemplo, el de las benzodiazepinas, de que si era de acción larga o acción así como periodo de acción muy largo, que inducía como el sueño después de haber pasado la noche, entonces que estas no lo hacían, estas pues conciliaban el sueño y al siguiente día se reducía eso o el paciente no despertaba con esa sensación de estar como con ganas de seguir durmiendo. Está muy bien, Andrés. Así es, así como habíamos mencionado, que yo les decía, al día siguiente amanecen todos amodorrados y como que no tienen ganas de hacer nada. Lo que Andrés dice, pues es cierto, se utilizan más que todo como hipnóticos pero, o sea, que se utilizan para el tratamiento de insomnio, como las personas, pues hay personas que tienen problema con conciliar el sueño, entonces necesitan esa ayuda. Pero el problema de las benzodiazepinas, ya vimos que cuando se usan a muy largo plazo, pueden ocasionar algunos problemas. Con este tipo de fármacos se vio que servían más que todo, o sea, realmente esto es lo que tienen, es que se utilizan únicamente para el insomnio, como hipnóticos. Como dice Natalia, tienen un mejor perfil farmacocinético y como dice Fabiola, en los primeros ensayos reportaron menos efectos y por lo tanto menos problemas en la dependencia y abuso de los mismos. Entonces, realmente estas sustancias tienen, como dice Natalia, un perfil farmacocinético mejor porque se eliminan rápidamente, tienen una vida media de aproximadamente 2.5 horas, o sea que no, como decía Andrés, no dura tanta la vida media y tampoco se acumulan, como habíamos visto, perdón, en las benzodiazepinas, que como tienen ese efecto de acumulación, me dura mucho el tiempo de acción, en cambio estas se eliminan más rápido. Se eliminan con un metabolismo bastante extenso y activo. Y eso es lo que vino a identificarlos como mejores opciones para tratar el sueño. Siempre se recomienda que en gente que es de mayor edad, de edad avanzada, deben hacerse ajuste de las dosis porque siempre ya las personas de edad avanzada no tienen el mismo metabolismo. Pues su metabolismo ya está más lento. Entonces, estas sustancias realmente tienen aplicación como hipnóticos. No tienen las otras aplicaciones como las benzodiazepinas y tienen la ventaja de que su acción empieza bastante rápido, pero también se eliminan rápido. El Saleplon es una pirazolopirimidina, como les decía yo. También tiene un perfil farmacológico similar al anterior, pero su inicio de acción es todavía más rápido y su vida media es corta. Todos ellos tienen mucha afinidad por el subtipo alfa 1 del receptor GABA. Y este Saleplon tiene la mitad de potencia del Zolpidem. Empieza muy rápido, pero la potencia es menor. Y tiene, como les digo, mayor afinidad por los subtipos alfa 1 frente a los otros subtipos del receptor. Todos estos tienen mayor afinidad por ese subtipo hasta lo que se ha estudiado actualmente, pero ahí les voy a enseñar un estudio donde ya encuentran que hay algunos que tienen ya, que se ha demostrado interacción con otras partes del receptor GABA. Por eso es que el Saleplon se considera un modulador GABA selectivo alfa 1 y que, ya como dijo Andrés, carece los efectos de las benzodiazepinas clásicas sobre el sueño, como es eso de que me levanto y siento como que me pasó el camión encima, ¿verdad? Tiene mayor selectividad por los receptores GABA, como yo les decía, subtipo alfa 1. Y el Indiplon, que también es de esta familia,
demuestra una selectividad de solo 1, 6 y 4 veces con relación a los subtipos alfa 1, alfa 3 y alfa 5. Y pues tienen algunas diferencias en la afinidad y así es como tienen su acción. El tiofeno 2-carbonilo del indiplón. Vamos a ver si aquí... Esta parte de la estructura del indiplón impulsa mayor afinidad para la unión y por lo tanto potencia, pero disminuye la selectividad general para un subtipo sobre otro. Entonces era lo que yo les decía en la diapositiva anterior, que tiene menor afinidad sobre algunos subtipos. Pero esta fracción tiofeno 2-carbonilo hace que tenga mayor afinidad por la unión, lo que hace que tenga mayor potencia. Y el saleplón contiene solo un grupo ciano en esa posición. En esta posición, entonces ahí se ve que tiene algunos efectos, ahí está la diferencia. Este tiene el tiofeno carbonilo y este tiene solamente el ciano, es más chiquito. Y entonces se ve que la diferencia está en que hay factores electrónicos más que estéricos que influyen en la selectividad. Entonces, de la misma familia, el salepón tiene mayor afinidad, pero el indiplón tiene mayor potencia. Y tenemos la esopiclona. Originalmente era la sopiclona la que se encontró primero como la otra familia de este tipo de fármacos, pero se vio que el enantiómero más activo era el S y que daba menos problemas que el R, y entonces la mezcla racémica ya no se comercializa, pues, y se quedó solo la esopiclona, que es el representante, es el que se utiliza de esta familia, que es una ciclopirrolona. Mejora significativamente la latencia del sueño y el mantenimiento del sueño, y aumenta el tiempo en las etapas 3 y 4, que ya vimos las etapas del sueño. Se une con alta afinidad a los receptores alfa 1, pero también tiene una afinidad apreciable por las subunidades alfa 3. Y por lo tanto tiene acción hipnótica y algunas otras actividades sobre el sistema nervioso central. Entonces este sí tiene un poquito más de otras actividades por unirse a las subunidades alfa 3. Y entonces es importante que conozcan que están estas sustancias que se han buscado como sustancias que pueden ayudar a las personas para conciliar el sueño sin que tengan todos los efectos adversos. O sea, teníamos los barbitúricos, muchos efectos adversos, salieron las benzodiazepinas, menos efectos adversos, pero también con el uso ya vimos que puede haber abuso y problemas de dependencia. Y con esto se ha demostrado que tienen menos esos problemas, pero tampoco se puede excluir que puedan volverse sustancias de abuso y puedan crear cierta dependencia. Eso es lo malo con todo esto, pero es muy complejo el sistema nervioso central. Entonces, salieron como al mercado como una mejor alternativa, pero siempre hay que tener cierto cuidado. Tiene una ventaja que se está administrando un medicamento o una sustancia que solo sirve para una función más específica, que es conciliar el sueño. Sin embargo, las otras benzodiazepinas que vimos, pues las benzodiazepinas tienen una serie de otros efectos que es lo que puede todavía hacer que la sustancia se convierta más fácilmente en una droga de abuso y también más molestias para el paciente.
Entonces también tenemos algunos efectos no tan adecuados. Yo les decía que hasta el momento, pues más o menos, pues se siguen estudiando más sustancias que actúan sobre el sistema nervioso central, sobre todo lo complejo que es el sistema nervioso central. Se han estudiado otras sustancias que sirven como hipnóticas para ayudar a casos de insomnio que actúan sobre otros receptores que no son GABA y que actúan en algunos receptores de la melatonina, que es una sustancia que nos ayuda a mantener el ciclo circadiano, o sea, del sueño, estar despiertos y el sueño, y que tienen algunas ventajas. Pero ahorita pues estábamos viendo todas aquellas que actúan sobre el receptor GABA. Viendo algunos otros estudios, pues aquí podemos ver un esquema del receptor GABA y realmente, y aquí nos hacen una explicación, o sea, aquí entrando más a las características histológicas del receptor, se sabe que tiene un dominio extracelular, también tiene un dominio de transmembrana y que tienen varios sitios de unión, que ya lo habíamos visto cuando vimos el receptor GABA y que las benzoazepinas se unen en una parte, el alcohol en otra, los barbitúricos. Y entonces por eso es tan importante el tomar en cuenta estos aspectos para saber a qué lugar es que se van a unir las nuevas sustancias que podemos seguir estudiando. Entonces, ustedes pueden ver aquí, esta es la parte del dominio extracelular. Este es el transmembrana y en este se une anestésicos generales como el etomidato y también pues hay otra parte ya intracelular. Y esto se siguen probando sustancias para conocer de qué manera tienen afinidad por el receptor GABA y de esa manera encontrar nuevos agentes que puedan tener una acción sobre el sistema nervioso central y tratar de evitar que tengan tantos efectos adversos como pues han mostrado las diferentes sustancias que se han utilizado. Entonces, usted aquí en este estudio se ve cómo es que hay sustancias que interactúan en las diferentes partes del receptor. Por ejemplo, el diazepam, que ya lo estudiamos como benzodiazepina, él está actuando no solamente, no solo tiene afinidad en el dominio extracelular, porque está en esta parte celeste también, sino que también en la región de transmembrana y se ve en qué otros dominios, otros subtipos del receptor es que se unen. Y así como el diazepam, ustedes ven que el zolpidem solo se une a nivel extracelular y el flumazenil también. Entonces, para mí es importante que ustedes conozcan esto y que sepan que se sigue estudiando porque, por ejemplo, este que les estoy mostrando es un estudio que se hizo para conocer los diferentes ligandos al receptor GABA y definir más el lugar, en qué lugares es que actúan, porque así se pueden encontrar nuevas sustancias que son como las que aparecen aquí, que solo tienen numeritos, o sea, que son las que están estudiando. Pero también ya hay estudios sin sílico, en donde se prueban nuevas sustancias para conocer el efecto que tienen. Vamos a ver. Luis Flores. Buenas tardes, Luis. El flumazenil, ¿para qué, según la lectura, cuál es la función del flumazenil?
antagonista de GABA. ¿Y entonces para qué se utiliza? Si es antagonista de GABA como sedante. Vamos a ver a Andrés Franco que me levantó la mano. ¿Qué dices tú? Sí, yo creo, por lo que recuerdo haber leído, tratar como intoxicación de benzodiazepina, no estoy seguro. Exactamente, así como dice Andrés, me está poniendo aquí en el chat que es antídoto de las benzodiazepinas, igual que Nico López y Karina, Fabiola Michelle. Entonces, no es como sedante porque sabemos que realmente, por ejemplo, las benzodiazepinas nos causan una depresión del sistema nervioso central y ¿cómo se llama? Causan una depresión del sistema nervioso central y sabemos que son agonistas del GABA, o sea que me están potencializando la función inhibitoria de GABA. Entonces es lo contrario, Luis. Es antagonista del efecto que tienen las benzodiazepinas y en caso de intoxicaciones, pues se puede recurrir al flumazenil. Entonces ustedes ven, el flumazenil también tiene ni modo afinidad por el receptor GABA porque es importante, solo que la acción es contraria, no es sedante, sino que me va a impedir que siga la acción depresora, por ejemplo, en este caso de una benzodiazepina. Entonces también se los mencionaba la lectura y ustedes ven que incluso esta sustancia está contemplada en este estudio para conocer en qué sitio del receptor es que se unen las diferentes sustancias. Y pues hay algunos subtipos, como ya habíamos visto, alfa, beta, gamma del receptor GABA. No sé si hay alguna pregunta. Ninguna pregunta. Sí, Hans. Sí, buenas noches, buenas tardes. Buenas noches, sí. Solo tenía una duda pequeña. ¿Sí? Así como ahí que menciona el receptor, el sitio, Sí. eso que está a la par, alfa más, beta menos, eso es como una conformación del sitio de unión. Sí, miren, aquí está. La verdad es que con quienes hacen ya estudios y si nosotros nos vamos más a la fisiología y a la histología de cada una de las, digamos, de los receptores, en este caso del cuerpo, entonces, pues cada vez se sabe más y se conoce la forma en que los diferentes sitios que son importantes para la unión de determinadas sustancias o de determinados neurotransmisores para que haya una acción a nivel fisiológico. Nosotros no entramos a eso a detalle, tanto, porque ustedes tienen que ver todavía anatomía y fisiopatología, pero ustedes pueden ver aquí cómo es que lo que sí habíamos mencionado es que el receptor GABA pues tiene 5 unidades que son 2 alfa, 2 beta y 1 gamma. Y según este estudio que es un poco más profundo, pues se conoce que tiene algunas, hay diferentes subtipos de alfa, beta, gamma, y esos son los que nos están identificando aquí como beta más, gamma menos, alfa más, menos, dependiendo de si es un sitio principal o un sitio complementario. Pero eso es una situación, pues, que ellos identificaron en que lo hacen con más especificidad en este estudio, porque se quieren identificar de qué manera es que están actuando las diferentes sustancias. Entonces, aquí está mucho más especificado cada parte del receptor. Entonces, el más es que es un lugar principal de unión y el menos es complementario. Okay, muchas no sé si te gracias. aclaré la duda. Sí, muchas gracias. Vale. Entonces,
Realmente estudios recientes hay bastantes y por eso les digo, en este momento estamos conociendo las benzodiazepinas que más se han utilizado, cómo es que actúan, cuál es la función de un depresor del sistema nervioso central y por eso es que han salido sustancias como las drogas zetas, que son no benzodiazepínicas porque estructuralmente no se parecen, pero tienen, se utilizan como hipnóticos para personas que padecen de insomnio. Y es tan interesante conocer cómo es que actúan estas sustancias y qué afinidad tienen con el receptor para la función que tengan, que incluso ya hay, por ejemplo, ya se les menciona un antagonista que es el flumazenil. Y más adelante cuando veamos otros grupos de medicamentos van a ver que, así como yo les mencionaba, alguna sustancia que se utiliza con el síndrome de abstinencia al alcohol o cuando se quiere que la persona deje de beber, pues en este caso también si hay intoxicación por benzodiazepinas, pues ya hay algunas sustancias que pueden antagonizar la acción. Y bien, se nos hizo un poco recorto el periodo y se va un poquito rápido. Entonces, yo aquí tenía una actividad que querían que empezaran a realizar el día de hoy, pero se las voy a dejar para que la hagan el fin de semana en su casa. Se los voy a poner en el chat, pues el que quiera. Y esto es con relación, seguimos siempre con los depresores del sistema nervioso central y esta es con relación al siguiente tema que nos toca estudiar, que son los anestésicos generales. Yo les mencionaba ahí cómo es que también en la línea del tiempo de estas sustancias que son depresores del sistema nervioso central aparecen en esa línea del tiempo ya anestésicos que se utilizan para dar una anestesia general. O sea, ahí van a ver el video y el material para que comprendan qué diferentes tipos de sustancias se utilizan para poder dar una anestesia general. Fabiola Michelle, los depresores del sistema nervioso central en la mayoría de los casos, o por lo menos los que acabamos de ver, sí causan una dependencia y como tú dices, de distinto grado, tiene que ver mucho las dosis, la extensión de los tratamientos, por eso no es así nomás que estar tomando y tomando cualquier cosa, pues cualquier medicamento, porque pues todo medicamento a largo plazo puede tener algún efecto contraproducente. Y sabemos que hay unos menos peores que otros y por eso es que vemos que los barbitúricos casi que ya no se utilizan en la actualidad porque esos sí ocasionaban muchos problemas de dependencia y de abuso. Pero la mayoría de estas sustancias por el lugar donde actúan sí causan dependencia y pueden volverse drogas de abuso en distinto grado, como tú dices, Fabiola. No sé si hay alguna otra pregunta. Licenciada, perdón. Sí, Janice. Yo tengo una duda, pero no tiene mucho que ver con esto que estamos hablando, sino que cuando hablamos de los médicos y las recetas, me entró la duda de por qué nosotros como químicos farmacéuticos no podemos recetar. La verdad es que como nosotros no hacemos el diagnóstico, no somos los que recetamos. Lo que sí deberíamos de poder es intervenir en el momento de que nosotros veamos algo de que no fuera de lo más adecuado, pero aquí en Guatemala pues no, eso no está contemplado. En otros países pues sí hay una relación médico-farmacéutico un poco más estrecha en el que el farmacéutico puede intervenir. A nivel hospitalario es que podemos intervenir un poco más si vemos nosotros alguna irregularidad y poder hablar con los médicos, aunque es difícil. Pero sí, no, realmente no nos identifican y por eso es que es difícil para nosotros farmacéuticos
tenemos que ir creando ese impacto de nuestro conocimiento y de nuestro dominio en lo que son los medicamentos, no solo para decir, es que ustedes solo los van a despachar o solo los van a vender en una farmacia. No, nosotros conocemos cómo actúa cada medicamento. Aquí en Guatemala se perdió un poquito eso, porque por muchos años el farmacéutico se iba a trabajar a la industria, porque definitivamente la industria transnacional que había aquí en Guatemala, que era mucho más grande de lo que hay ahora, pagaba mejor. Entonces el farmacéutico rápido se iba a trabajar a la industria farmacéutica, sobre todo a las transnacionales, y descuidó mucho el área de salud. Entonces por eso no todos nos identifican que somos profesionales del área de salud, pero somos profesionales del área de salud y los expertos en medicamentos. Gracias a Dios hemos ido ganando un poquito, Fabiola, porque dice en muchos casos, dice consulte a su médico o farmacéutico en la mayoría de las prescripciones médicas. Pero si ustedes van con una persona así un poquito, yo les digo, ustedes pueden hacer la prueba con varias personas. Y ustedes les dicen, consulte con su médico farmacéutico, les dicen, ¿qué farmacéutico? El que trabaja en la farmacia. Y ustedes saben que el que trabaja en la farmacia es un empleado de farmacia, pues es un dependiente, no es por denigrar a nadie, pero no es un farmacéutico que conozca realmente lo que hacen los medicamentos. Entonces sí lo dice, pero nosotros tenemos que hacer más presencia para que nos vayan identificando nuestro trabajo. Sí, sin denigrar, o sea, son los que atienden, son los empleados de farmacia, pero ustedes saben que pues ellos no tienen la preparación de lo que ustedes están obteniendo. Entonces, pero poco a poco se va haciendo camino y esperemos que vaya, depende de nosotros el poder ir creando ese impacto. Por ejemplo, en otros países ya un poquito más desarrollados, el farmacéutico tuvo un impacto muy grande en la vacunación contra el COVID, porque en las farmacias con el farmacéutico es que se administraban las vacunas, pues, o sea, se podían administrar las vacunas. Aquí, como no hay farmacéuticos en las farmacias, aquí las vacunas no se administraron en las farmacias, ni tampoco nosotros inyectamos, pues, como en otros países, que sí, el farmacéutico es el que administra inyecciones en las farmacias. Sí, en España solo el farmacéutico puede tener una farmacia, no un comerciante así X que quiera poner su farmacia. En España, en Europa, la farmacia es función del químico farmacéutico o del farmacéutico. En Costa Rica, sí, el farmacéutico tiene muchísimo más impacto en lo que es el área de salud. Todas las farmacias, o por lo menos yo sé que en la mayoría de farmacias en ciertas horas del día va a haber un farmacéutico, aunque en Costa Rica no es como en España, que solo los farmacéuticos. Ahora, vámonos a España, es más o menos, porque en España sí está controlado lo de las farmacias. Entonces, se sabe que en una población de tantas personas, no me crean porque eso el número no me lo conozco, es, digamos, de 100 personas, digamos que sea, una farmacia tiene que haber por cada 100 personas, digamos. Entonces, en un lugar quedan 500 personas, pongamos números así redondos, 5 farmacias es lo máximo que puede haber. 5 farmacéuticos pueden poner su farmacia. Pero nada de que va a haber farmacia en cada esquina, ni farmacia donde yo quiera, no. De acuerdo a la población de cada región, así está limitado el número de farmacias. La farmacia es un establecimiento de salud, no es un comercio, por ejemplo, en España. Aquí hay una farmacia en cada esquina y hay cadenas de farmacias, y lo importante, como me dijo una vez una persona a mí lo importante es vender, me dijo, no que la gente sepa lo que está comprando, no. Para mí lo importante es vender, me dijo. Me da lo mismo vender un cereal que un medicamento, me contestó. Entonces, así es, porque lamentablemente aquí son los comerciantes los que tienen las farmacias. Entonces, una ¿sí? pregunta así, de repente usted puede compartir, ya que se abrió el foro. Ajá. Que ¿sí? como usted ha confrontado cuando tiene que asesorar a un médico, por ejemplo, cuando yo me quedé mucho pensando con los pacientes que compraban sus 10 píldoras o cápsulas de sedantes, pero ¿usted cómo lo puede confrontar o qué ha hecho?
Y yo la verdad que solo tuve la oportunidad con una farmacia que tuve hace unos años, que sí tuve un papel un poco más activo y fue más, y yo sí ahí diríamos un trabajo de mayor realización porque sí tenía un poco más de actividad, no como en las farmacias comerciales. Entonces, hay médicos de médicos, hay médicos en que definitivamente no se les puede abordar y lamentable, lo que me quedaba a mí era explicarle a la persona que tuviera cuidado y que tal y tal cosa, y entonces explicarle a la persona. Con otros médicos que yo recibía recetas en las que yo miraba que había, por ejemplo, 2 medicamentos que podían interactuar, yo llamaba al médico y si me atendía yo le preguntaba, mire, yo quisiera saber porque yo tengo aquí una receta esta y esta, pero yo sé que pasa esto y esto, ¿verdad? Entonces, me dio duda para... Entonces, los que son más accesibles recapacitaban y me decían, ay, sí, fíjese que tiene razón. Entonces, mire, dígale a la persona que ahorita solo compre este y cuando dentro de 15 días se tome el otro, digamos. Pero fueron pocos los médicos que yo pude abordar. Otros sí le cierran a uno las puertas, casi como diciendo, eso es lo que, esa es mi experiencia y eso es lo que, entonces lo que le queda a uno es decirle al paciente, mire, tenga cuidado, este medicamento es esto, entonces yo le recomiendo que o se lo tome así o solo se tome uno y educación al paciente. Con los médicos es difícil a nivel privado, porque eso era una farmacia privada y clínicas privadas de médicos. Nivel hospitalario es un poco más, es difícil, pero tiene uno un poquito más de poder intervenir, más oportunidad de poder intervenir. Eso, Virginia. Gracias, Lick, Lucky. Buenas noches. Vaya, Virginia. Buenas noches. Buenas noches. Entonces, les dejé el enlace para que ustedes empiecen a hacer la actividad de anestésicos generales, que va a ser nuestro próximo tema el martes, cuando tengamos clase. Y entonces, Nereida, ¿hay algún anuncio? Sí, rápidamente, gracias, Lick. Chicos, el día de ayer se les publicó ya el trabajo de antiinfecciosos. Se distribuyeron en 14 grupos. El número de grupo corresponde al número de trabajo que les toca hacer. Por ejemplo, el que está en el grupo 8, a su grupo les toca realizar el tema número 8, ¿sí? También en la misma asignación ya están los artículos que van con respecto a dicho trabajo. Vayan familiarizándose y tomando los datos de sus compañeros de grupo, porque con esos grupos vamos a estar trabajando a lo largo del semestre. Para el día lunes, se recuerdan que nos toca nuestro primer examen parcial de laboratorio, la práctica 1 y 2. El lunes temprano, bueno, antes de las 2 de la tarde, voy a mandar un correíto indicándoles cómo estaría la agenda de trabajo para hacer ese el parcial. Aproximadamente ¿Lunes o martes? Martes. Es decir, todavía no me... Perdón, es el martes, chicos, que tenemos laboratorio. El martes les estaré enviando el correo de cómo queda nuestra agenda. Muy probablemente en el primer bloque hacemos el corto y luego tenemos el laboratorio de química computacional, pero hoy les vamos a estar dando las instrucciones, repasen, estudien, y si les surge alguna duda, ya saben, nos pueden escribir por correo y ahí les vamos a dar respuestas. No sé si alguien tiene alguna duda. Ayer algunos ya me escribieron con consultas con respecto al trabajo y ya les di la respectiva respuesta. ¿Sí? ¿Dudas, inquietudes? ¿No? Por lo visto, no. Ya es viernes, dice. Ya es viernes, está bien. Bueno, chicos, que pasen feliz viernes, fin de semana y nos vemos el día martes. Pasen feliz fin de semana, buenas noches y nos vemos el martes.